área donde solamente los personajes se ven con eso. Que la fotografía está maravillosa y se estrena. El cine que nos une. Bienvenidos a El Cine que nos une, José Antonio Valdés Peña. Muchas gracias. Hola Cris, por ¿cómo estar estás? acá. Cristina Urias aquí con nosotros y muy contentos de pues estar con ustedes en una fecha muy especial. Es la Semana Mayor, son días de guardar y días también de ver mucho cine porque tradicionalmente sobre todo la televisión es la que va pasando desde el Domingo de Ramos, pues ya una enorme cantidad de películas, todas con temas religiosos relacionados a la Semana Santa. Y bueno, pues hay algunos recuerdos muy buenos que tenemos de muchas de esas películas que conocimos en la tele y buenos luego ya más o menos. Yo sí, me acuerdo que de a niña ver, no podías ver otra cosa. no había O otra sea, cosa. era Sí, claro. Rey de Reyes, era la El Mártir del crucifixión, Calvario. es que solo era Sí, eso. solo era De eso. niña, nada más, porque claro, no había cable, no había streaming, Sí, no sí, había, sí. ay, Dios mío, ya No, estamos y sonando también, muy, no, pues no hace sí, tanto sí. tiempo, hace unos, A mí me bueno, tocó sí, cambiarle a la tele todavía de la perilla. La perilla. ay, a mí también, pero Pero, estaba chiquita. bueno, ya me entendí. Pero hay algo importante ahí que también pues es el cambio, los cambios que ha habido en la sociedad mexicana, ¿no? O sea, sí, yo recuerdo tías de mi mamá que todavía vivían y que el Jueves Santo era de visitar las 7 Ah, sí, casas claro. y de tapar las imágenes que había en la casa, no se comía carne, o sea, había toda una serie de rituales hace 40 años más o menos, vamos a poner una fecha, donde sí se respetaba mucho y bueno, finalmente pues los tiempos cambian, tenemos nuevas tecnologías, tenemos nuevas formas de concebir el mundo y bueno, pues en ello se va que ahora la Semana Mayor sea un poquito más relajada, Más de descanso. los chavitos se divierten, la gente está más descansando y sí, la gente que sigue teniendo pues la necesidad y la idea de estos rituales y de estos días de guardar, pues lo puede hacer también sin ningún problema. Sí, claro. Pero las Pero películas, hasta la propia sí, religión se ha abierto, ha sido más sí, flexible claro, ya, claro, sí, ya no se siente de repente como ese peso que a veces era como hasta cierta forma opresivo en algunas cosas. No, ya cada quien puede hacer lo que quiera y bueno, si son días de guardar para algunos, qué padre, si son días de disfrutar también. Y bueno, pues también días de mucho cine. Justo el domingo pasado, pues ya estaban pasando Barrabás, la película de Richard Fleischer, entonces bueno, es como una especie de apertura de todo este cine que además tiene como una temporalidad, o sea, solo se ve en Semana Mayor. Claro. Fuera de ahí es Ya muy nadie raro sí, que alguien vuelva a ver estas sí. películas. Sí, ¿no? no es de que ahí se me antojó y la voy a poner. No, algunas o sea, no, algunas tienen un placer estético y cinematográfico importante, pero la mayoría van como muy ligadas a la época, ¿no? Exactamente. Tal vez las más recientes, ¿no? Sí. Porque sí, las sí. primeras sí son más como de tradición. Así es. Y Sí, no ya las hay primeras. No, desde luego que no, porque hay unas muy primeras. Desde luego que sí. Entonces, bueno, lo que vamos a tener hoy es un programa especial y bueno, pues vamos a hablar de esta representación finalmente de Jesucristo en el cine. Vamos a hacer un recorrido bastante extenso, breve y sustancioso, pero extenso, para que, pues bueno, busquen las películas, las vean y sobre todo en esta Semana Mayor, pues vale la pena que aprovechando el espíritu de la semana lo hagan. Y la mayoría están hasta en YouTube. Así Ni es, de siquiera libre necesitan acceso. otra Exacto. plataforma. Sí. El cine que nos une. Oye, la vida y pasión de nuestro Señor Jesucristo, que yo la verdad es que no sabía que existía esta, es la primer película, bueno, el primer cortometraje. Es un corto. Un cortometraje sobre la vida de Jesucristo, pero es de cine mudo. Claro. Y es de 1897. Así es. Hay hay diversas versiones, pero esta es la primera de todas. Efectivamente, bueno, ahí se pueden dar cuenta de algo importante. Estamos a 2 años de que nació el cinematógrafo y precisamente como para hacer que la gente entendiera que este arte de imágenes servía para contar historias, pues una de las historias que se narra es la pasión de Cristo, o sea, en aproximadamente
11 minutos se narra toda la vida de Cristo tomando en cuenta efectos especiales, de Cristo caminando sobre el mar, de la crucifixión, de algunas maquetas para representar el mundo antiguo. Entonces, la verdad es una película muy padre que está de libre acceso en YouTube y en varios lugares, y se van a encontrar varias versiones porque varios directores fueron haciendo diferentes acercamientos a la figura de Cristo. Algo muy importante, Cris, de esta época es que la mayor parte de las representaciones de Jesús en el cine mudo, Jesús no se veía o procuraban que no se viera, precisamente para no imponer una imagen de Cristo que pudiese molestar a algunos espectadores. Entonces, siempre Cristo aparece en sus manos, o aparece su figura de espaldas, o aparece con un velo en la cara, o sea, con la cara ensombrecida, para no dar una impresión de este es el rostro de Cristo, ¿no? Entonces, que además es una herramienta muy poderosa, ¿eh? Sí, claro. Porque cada quien hace la imagen de ese personaje, ya no te la... Justo lo que dices, más allá de imponer, así es. Tú mismo, tu propia imaginación te lleva a tu ideal de, ¿no? Una precisamente de las principales broncas de la representación de Jesús es por qué Jesús es caucásico, anglosajón, ¿no? Ojo claro. Cuando sabemos que pues muy seguramente era un hombre moreno, porque era un hombre hebreo del siglo I, con ojos oscuros, según esto de la sábana de Turín parece que medía más de 2 metros, o sea, hay muchas cosas que nada tienen que ver con las representaciones tradicionales, ¿no? Pero bueno, esa es una primera que les vamos a recomendar. El cine que nos une. Y hay otra que se llama Intolerancia. Exacto. Es una película, esta sí es estadounidense, porque la primera de la que hablamos es francesa. Es correcto. Esta es estadounidense, es ya de más para acá, de 1916, de cualquier forma, sigue siendo el cine mudo. Cine mudo. Dura 3 horas. La versión completa, sí, 3 horas y media. Hay diferentes cortes dependiendo la copia que ustedes encuentren. Pero esta es una película donde su director, que es David Griffith, que lo conocemos como el padre del lenguaje cinematográfico, pues bueno, David Griffith habla o arma 4 historias que hablan de la intolerancia a través de los siglos, ¿no? La caída de Babilonia por todas las broncas internas de los sacerdotes, la noche de San Bartolomé, la famosa matanza de protestantes que se hizo en las calles de París con Catalina de Medici, terrible. Luego la pasión de Cristo y luego finalmente la historia de un obrero que es acusado injustamente de asesinar a su patrón. Entonces las 4 historias van caminando de forma paralela y conforme se va acercando el final, el montaje se va acelerando y vas entendiendo cinematográficamente cómo estas historias finalmente son 4 y la misma, o sea, finalmente se van entrelazando, ¿no? Claro, y el concepto es ese, ¿no? O sea, la intolerancia ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, ha provocado tragedias, millones han muerto por y lo que sucedía, ¿no? Que estaba la Primera Guerra Mundial en ese momento, Justo, ¿no? La película se estrena justo el año en que Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, pues Griffith hace un fresco precisamente tratando de llamar a la cordialidad, llamar a la paz, y bueno, finalmente pues la película es una de las más grandes obras de arte del cine. Ahí les encargo que vean en el episodio de Babilonia la recreación del festín de Baltasar. Es una joya arquitectónica, cinematográfica, bellísima, así que pues no se pierdan Intolerancia de David Griffith. Ya llegó tu cafecito, porque además, perdóname que no hemos dicho que estamos en el Forest Café. Así y es. que además de que está todo muy rico, la atención es muy buena, que eso siempre se agradece. Así es. Entonces, bueno, aquí hay un capuchino, si ustedes gustan. Llamen Cristina. Adelante, salud, claro. En estos días de guardarte, descanso, bueno, échense su cafecito. Vamos a echarle azuquita en este corte. Ahorita vamos. Muy bien. Bueno, y esta, en lo que tú le echas azuquitar, claro que sí. Esta película, dicen que no fue muy bien aceptada en ese momento. No, le fue fatal. Pero precisamente por este entorno había... como siempre, el asunto de la guerra, hay quien quiere ir a la guerra y dice, no, lo moral no, la paz no, y entonces
son esas fuerzas que se resisten a que la gente reflexione, porque lo que se trata de hacer en esta película, al unir estas historias, es reflexionar precisamente sobre la intolerancia. Y qué peor intolerancia que la guerra, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento, pues sí hubo un grupo fuerte que decía no, claro. O sea, que la trató de hacer a un lado y que justo por eso no tuvo éxito. No, pero y Griffith se quedó endeudado durante una década completa porque él fue el productor de la película y esas escenografías y todo lo... Y mucha gente, ¿no? Claro, esa escena del festín de Baltasar debe haber más de 2,000 personas en la escena. Y todos, bueno, ahí amigos no eran digitales, eran 2,000 pelados vestidos de babilonios en pantalla. Entonces sí, para Griffith fue un descalabro terrible. ¿Y el film cuánto costaba también? No, además, digo, también es que eran otras concepciones del cine. O sea, el primer corte que presentó era de 9 horas. No, o sea, no iba a ser posible. Entonces, pues bueno, Intolerancia, ojalá puedan verla. Hay una de las 4 historias es precisamente la Pasión de Cristo, que también pues habla de la intolerancia de pues bueno, en ese caso 2 frentes, por un lado el Sanedrín, que son pues todos los judíos, y por el otro lado pues el Imperio Romano, que también literalmente se lavó las manos. Entonces, bueno, pues es una de las 4 historias de intolerancia y ahí aparece también un Cristo. Y esta película se exhibió fuera de competencia en el Festival de Cine de Cannes en 1982. Restaurada. Y en 1989 fue seleccionada para su conservación en el National File Registry por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, por ser cultural, histórica o estéticamente significativa. Fue de las primeras 25 películas que recibieron ese reconocimiento. La Biblioteca del Congreso en Estados Unidos tiene un apartado para las películas más importantes que se han hecho, y de las primeras 25, desde luego Intolerancia tenía que estar. Y bueno, pues muy tarde, pero el reconocimiento de que es una obra maestra llegó. El cine que nos une. Y bueno, pues nos vamos con otra película, Rey de Reyes. Rey de Reyes. Bueno, esta nos va a servir para hablar de alguien que estaba siempre muy dedicado al cine de temática religiosa, que se llama Cecil B. DeMille. El nombre para muchos les va a sonar porque fue uno de los principales productores del Hollywood clásico, y que además era como de estos productores, Chris, que le gustaba el gran espectáculo, o sea, miles de extras, toda una producción lujosísima. Y bueno, a lo largo de su vida pues hizo varias películas importantes. Por ejemplo, él va a filmar Los 10 Mandamientos, las 2 versiones, la de 1923 y la de 1956, que todo el mundo conoce con Charlton Heston. Y en el caso de Rey de Reyes, aquí vale la pena mencionar algo. Sí era un cine que tenía una vocación religiosa, es decir, un poco como de adoctrinamiento. Hasta cierto punto sí, sobre todo porque sí había la intención de que el público saliera como en una especie de epifanía emocional y espiritual, ¿no? Y bueno, como siempre, pues también había cierta idea de que no faltara el pecador que vea esta película y cambie su vida. Claro. Entonces, bueno, Cecil B. DeMille hacía esos grandes espectáculos bíblicos en el cine, La Señal de la Cruz, o sea, tiene una muy buena cantidad de películas del tema. Todas muy padres, porque dices, híjole, ese cine cómo se hacía con tal cantidad de gente y de escenografías y vestuarios, y además todo así súper pomposo, ¿no? Así la fotografía en tonos, en un blanco y negro, todo brilloso, padrísimo. Pero bueno, sí era un director que efectivamente pensaba que a través de su cine la gente podía en algún momento reflexionar sobre su vida, cosa que me parece muy interesante, ¿sí? En un esquema como el de Hollywood. Y además, ¿no? Claro, y además esta película se hizo desde el punto de vista de María Magdalena. Eso es bien interesante. Fíjate que vamos a empezar a descubrir, amigos, en este programa, a esas figuras que de repente empiezan a contar como su lado de la historia, ¿no? Por ejemplo, no me voy a adelantar a muchas que vamos a hablar hoy, pero esta es la primera película donde María Magdalena tiene un papel protagónico. ¿Y en qué época? Sí, 1927. El maestro DeMille se ha de haber aventado un buen trompo a la uña
con, bueno, un personaje que sabemos que siempre ha estado de manera muy polémica y cada vez más cercana a la imagen de Jesucristo, que también ya se ha dicho mucho, que ya se investigó que realmente no era prostituta, que eso fue una cuestión completamente machista de la iglesia con el paso del tiempo. Y una interpretación errónea desde este punto machista. Que no se llamaba María Magdalena, era María de Magdala, que es un pueblo allá en... Y hablan hasta de que fue pareja de Sí, Jesucristo. claro, y tuvieron hijos. Sí, entonces, bueno, eso ya lo estamos diciendo en el 2025. Cuando Cecil B. DeMille hizo esta película, Rey de Reyes, habla que María Magdalena tuviera una voz, sin duda fue un avance importante para el género, y bueno, no se mete mucho en esas honduras, pero finalmente el personaje cuenta la historia de Jesús, y eso la vuelve muy valiosa. Después se hizo un remake, ¿no? De esta. De Rey de Reyes sí hay una película del 61 de Nicholas Ray, donde ahí hay algo importante. Se mantiene este mismo punto de vista, pero el Jesús que aparece ahí es un Jesús muy jovencito, muy joven. Se llama Jeffrey Hunter, el actor, que ya murió hace muchos años. Pero hay algo muy interesante, Gris. Nicholas Ray, el director de Rey de Reyes, había dirigido una película que sigue siendo clave para entender a la juventud en el cine, que es Rebelde sin causa, con James Dean, nada menos, la película que hace ícono a James Dean. Claro. Pues bueno, es el mismo director y no es casualidad, y eso lo han estado estudiando mucho últimamente, Cristo de Rey de Reyes, versión 1961, es muy joven, trae una manta blanca y su manto que trae encima es rojo y se parece a la chamarra roja de James Dean. Entonces, como que Nicholas Ray hacía un símil de esa imagen. Ahí están los sonidos de la ciudad. Muy bien. Hacía un símil entre la figura por de la un rebeldía, Cristo joven, tal vez. Claro, porque pues sí estamos hablando de un personaje que se rebeló contra el imperio más poderoso del mundo en ese momento. Entonces no es gratuito que de repente el personaje trae su manto rojo sobre su manto blanco, como James Dean trae su chamarra icónica roja sobre su playera blanca. Entonces muy bonito. Si ven El Rey de Reyes de Nicholas Ray, además van a ver a un Cristo súper joven. Nunca se ha vuelto a poner un Cristo que tenga esa juventud y esa frescura que tenía Jeffrey Hunter. Entonces, bueno, no se la pierdan. Aquí hablamos ya de una vez de las dos versiones. Sí, ya de una vez. Rey de Reyes. Sí. Muy bien. Y además como pues estos detalles de que no hay casualidades muchas veces en el cine, ¿no? Claro. O sea, se ponen los colores, los encuadres, claro. Todo tiene su porqué en la mayoría de las películas. En la mayoría, y sobre todo con un autor como Nicholas Ray, pues sí. Y en aquel momento. Claro que sí. El cine que nos une. Y nos vamos con El Mártir del Calvario, que esta es una película mexicana, mexicanísima. Sí. Yo creo que es la mejor aportación del cine mexicano. Pero volvemos a la misma. Yo creo que sí es muy de este adoctrinamiento. Es que al final el cine, en un momento, educaba a la gente. Claro. O sea, yo tengo una amiga que me decía que en algún momento escuchó una historia de una mujer, pues ya ahora yo creo que ya bastante mayor, que cuando iba a parir empezó a gritar. Ajá. Y le decían, ¿le duele, señora? Pues no, pero es lo que he visto que hacen en las películas, ¿no? O sea, grita, ¿no? Pues sí. Y era real, o sea, nos da risa, claro, pero es real. Claro. La gente se educaba con el cine. Esto de las mujeres muy moralinas y que mientras más sufridas mejor, pueden ver a las abuelitas que mientras más sufridas mejor. Justo esa época. O sea, es 1952, dirigida por Miguel Moraita. Quien interpreta a Jesús es Enrique Rambal, que era un actor infinitamente mejor para la comedia, que tiene comedias deliciosas. Enrique Rambal con Silvia Pinal después en los 60, padrísimas. Pero aquí, bueno, lo que podemos ver es lo siguiente, y por eso digo que es como la mayor aportación que hizo el cine mexicano al tema del cine religioso. Un intento de hacer una producción muy notable en un momento donde ya la época de oro se está cayendo a pedazos, pero tienes todavía escenografías, tienes efectos especiales, incluso en el momento del
del terremoto que ocurre después de la crucifixión. Pero lo que sí ves en la película, eso sí, pues son como los famosos cuadros del Vía Crucis que ves en todas las iglesias, ¿no? O sea, la película está filmada de manera muy estática, y Enrique Rambal, que además es una paradoja porque era un tipo súper relajiento y súper alegre, y este Cristo de Enrique Rambal es como un Cristo que te imaginas en esa época, ¿no? Esa visión de Cristo. No puede decir diálogos que no salgan de las Sagradas Escrituras, todo el tiempo el personaje viendo hacia arriba con las manos extendidas. Entonces llegó un momento en que, pues sí, el Mártir del Calvario es muy impresionante en el cine mexicano porque pues ves actores mexicanos haciendo el papel de romanos y de judíos del siglo I. Eso es muy curioso. Por ejemplo, Judas Iscariote es el maestro Manolo Fábregas, muy jovencito, por cierto, pero es Judas Iscariote. De repente, José Chávez Trowe, que era un actor así rudo, mexicanote, así grueso, es uno de los dos ladrones que crucifican junto a Jesús. Jesús, pues, es Enrique Rambal. Enrique Rambal era español, ceceando todo el tiempo con la película, y cuando la ves con alguien que la vio en su momento, como mi mamá, que le tocó el Mártir del Calvario y que por eso odió todo este cine del que estamos platicando, porque las obligaban a ver estas películas todas las Semanas Santas, pues sí, o sea, las misas eran en castellano, incluso había misas en latín todavía. Entonces, bueno, para que se den cuenta de que sí era un México completamente distinto. Y sí, pues bueno, el Mártir del Calvario sigue siendo la película mexicana sobre Cristo por excelencia. Pero sí, Enrique Rambal es mucho más disfrutable en Las Leandras, por ejemplo, que es una comedia padrísima de un internado de señoritas que realmente es un burdel. Ese es el tema, ¿no? Hay que verla. Entonces, bueno, véanla, ya tienen dos opciones para sí, y Enrique Rambal, los dos extremos, que interpreta a Cristo. En la otra, pues es el dueño, es el Lenón, pero muy elegante, bueno. Eso sí, es muy elegante. Bueno, pues él muy buen actor, ¿no? De que sí, se puede ir de un personaje a otro. Se nos fue pronto, murió muy joven. Se casó con Lucy Gallardo. Los dos salen en El Ángel Exterminador de Luis Buñuel. Y bueno, es un gran actor, Enrique Rambal. Y sí, El Mártir del Calvario seguramente la van a pasar en estos días. Si nunca la han visto, véanla, siéntense a verla y vean cómo el cine mexicano pues quiso hacer algo al estilo hollywoodense, pues por los medios raquíticos ya, pues de una época de oro que ya se estaba despidiendo, ¿no? El cine que nos une. Oye, nos vamos con una que esa sí era, yo me acuerdo que la veía cada año y la veía, Ben-Hur, que sí era una película épica. O sea, ahora los chavos de ahora dicen, ay, esto es épico. No. Esa película, y para la época sí es épica. O sea, el tema, la producción, las personas que eran, ¿qué? 16,000 personas o algo así. No, sí, fue era impresionante. Cuando además el estudio MGM, creo que MGM, ella estaba así como medio quebrando. La rescató. Se salvan, o sea, cerca la bala, pero se salvó la Metro Goldwyn Mayer gracias a Ben-Hur. A ver, aquí pasa algo igual a lo de Rey de Reyes. Hay una versión de Ben-Hur de 1926 de Fred Niblo, muda, con un mexicano haciendo el papel de Judá Ben-Hur, que es Ramón Novarro, que era, pues bueno, luego fue galán del cine sonoro, era primo de Dolores del Río y de Los Bracho también, Ramón Novarro. Entonces, bueno, la primera versión es muy padre, si algún día se la topan, véanla. Pero obviamente la del 59, pues sí, estamos en un momento donde la televisión se está comiendo al cine, porque la gente ya está viendo películas en la tele, ya no quieren salir. Es como un fenómeno muy parecido al de la plataforma, si te fijas. Y entonces, pues bueno, los grandes estudios de Hollywood decidieron hacer, a ver, si la tele es en blanco y negro, vamos a hacer películas a color, ya toda la producción es en color. Si la tele es formato cuadrado, vámonos al gran formato espectacular, Panavisión 70, maravilloso. Y bueno, pues entonces se prepara una segunda versión de Ben-Hur dirigida por William Wyler, con Charlton Heston haciendo el papel de Judá Ben-Hur, que bueno, es un hombre judío, un comerciante judío que pues es traicionado por su mejor amigo, que es un romano, y pues es convertido en esclavo.
y luego se tiene que liberar y luego tiene que liberar a su familia que también fue esclavizada. Pero hay un subtítulo en la película, es Ben-Hur, A Tale of the Christ, o sea, una historia de los tiempos de Cristo. Claro. Porque su autor, el general Lewis Wallace, que era un general de la Guerra Civil estadounidense que escribió la novela, nos narra lo siguiente. Judah Ben-Hur pues va pasando por diferentes etapas en esta historia terrible, pero se topa 1, 2 y 3 veces, Chris, con Jesucristo. Pero es el Jesucristo, William Wyler lo pensó como en los tiempos del cine mudo, entonces solamente ves sus manos, ves su espalda, su rostro ensombrecido, y bueno, hay momentos verdaderamente maravillosos, uno donde pues Ben-Hur está esclavizado, llega Cristo y le da un poco de agua, y luego él hará lo mismo cuando Cristo ya va al Calvario cargando su cruz, y solamente ves el rostro de Charlton Heston viendo a Cristo de espaldas. Es uno de los momentos más hermosos de la historia del cine. A ver, la película, quienes la conocimos en el Canal 5, empezaba como a las 12 del día y terminaba como a las 6 de la tarde. La hacían larguísima con los comerciales. Dura 4 horas, eso es importante. Pero pues bueno, con los comerciales era eterna. Sí, Entonces, bueno, si tienen la oportunidad en Max, en la plataforma Max la pueden ver. O es Metro Goldwyn Mayer. Bueno, si no está ahí, está en Amazon Prime, por la compra de todo el acervo. Aunque esa siempre la ha porque cargado. Amazon absorbió lo que era MGM, ¿verdad? Pero también Ben-Hur siempre la ha jalado Warner, entonces igual está en Max. Búsquenla en las dos. Pero por favor, dense la oportunidad en estos días que la chamba baja y que están más tranquilos. Échense las 4 horas de corrido porque van a ver grandes momentos. Van a ver, por ejemplo, pues bueno, el momento más claro de la película, que es la famosa carrera de cuadrigas. La película se filmó en los estudios más grandes del mundo, que es en Cinecittà, ahí en Roma. En Roma, sí. Y bueno, la pura escena de las cuadrigas fueron más de 3,000 extras. Charlton Heston manejando un carruaje con 8 caballos. Y no, si la pueden ver en la pantalla más grande que puedan verla, realmente se van a dar cuenta de la belleza que es ese Ben-Hur. Sí, de hecho todavía, ahora que lo mencionas, todavía en estos tours por la ciudad de Roma, te llevan al lugar donde lo filmaron. ¿Y por qué creen que la filmaron ahí? Porque no cabía ese escenario en ningún estudio del mundo. Entonces, bueno, pues qué padre que los romanos lo sigan lo hayan preservado, y bueno, no se la pierdan, es una maravilla el Ben-Hur de William Wyler. 11 Óscares, nada menos. 11 Óscares. Y salvó a la compañía en ese momento. Y salvó a Metro Goldwyn Mayer de la quiebra en ese momento. Sí, porque la gente lo aceptó, bueno. Claro, no, sí, de aquí en México debe haber durado 1 año en cartelera, una cosa así. Ah, sí, claro, ¿tanto? claro. Wow. Es que se estrenaban las películas en un solo cine. O sea, no era como que se estrenaban en 15 cines, no, era en este cine vas a ir a ver Ben-Hur, nada más. Entonces sí se entendía que la película durara 1 año en cartelera, ¿no? Claro. Y si durando 4 horas nada más podías hacer una función al día. Sí. Entonces, pues sí. Sí, porque antes había la permanencia voluntaria, pero en una película de 4 no hay forma, ¿no? Claro. Tienes que empezar, no sé, a las 10 de la mañana y no había funciones tan temprano. El cine que nos une. Pues tenemos la más grande historia jamás contada, también otra película de Jesús de Nazaret, una gran producción. Exacto. Charlton Heston también en esta película. Y John Wayne y medio mundo. Esa es una película donde sale todos los actores importantes del Hollywood de la época, están haciendo pequeños papeles, muchos de ellos. El protagonista es nada menos que Max von Sydow. Max von Sydow es pues el actor categórico del cine de Ingmar Bergman, de la etapa clásica, el que jugó ajedrez con la muerte en El Séptimo Sello, y que luego empezó su internacionalización, y bueno, George Stevens, que es el director de esta película, le da el protagónico. Es un actor muy de carácter, es un actor de repente demasiado serio tal vez, pero hay algo importante. En primera, el acercamiento de Stevens a una historia que él toma de forma muy sensible, muy emocional. Hay que recordar que George Stevens dirige, por ejemplo, El diario de Ana Frank, o la versión de los 60, y también fue uno de los camarógrafos que filma la liberación de los campos de exterminio
en Alemania al fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues bueno, es un hombre que le ha tocado ver el sufrimiento humano y el dolor humano de manera muy cercana. Entonces, bueno, en su acercamiento a la figura de Cristo, pues logra momentos muy padres. Hay algo importante, este es el único Cristo de los que tenemos registrados que es un Cristo bizantino. O sea, no es el Cristo de cabello largo que vemos en todas las películas, sino un Cristo de cabello corto, muy serio y de barba corta también, que juega más con la imagen de, pues la imagen que se jugó de Cristo, o que se tuvo de Cristo, terminado el Imperio Romano. No, entonces bueno, pues ahí está la más grande historia jamás contada, una súper producción que también tienen que ver en la pantalla más grande que encuentren. Sí, nominada a Óscares por Mejor También, Banda Sonora. Varias nominaciones. Sí, varias. Y también una película, Chris, donde el tema empezó como a decaer. O sea, en un momento dado sí ya Hollywood se dio cuenta de que esto no iba a durar mucho. Esta es yo creo que la última gran producción del tema. Y bueno, pues van a venir muchas otras más. El cine que nos une. Y tenemos otra que yo he querido ir a ver al teatro y no he podido, que se llama Jesucristo Superestrella, musical de Lloyd Webber. Andrew Lloyd Webber y Tim Rice. Y Tim Rice. Exacto. Y bueno, una película donde a partir de este momento y hasta el final del programa de hoy, ya empezamos con los problemas. Porque la Iglesia Católica hasta ese momento no decía nada de las películas, decía que bueno... Es que todas eran todas iban muy en lindas, el canon, muy prudentes. Exacto. Y de pronto aparece Jesucristo Superestrella y bueno, ahí sí ya hubo algunas voces de la Iglesia Católica que reclamaron. A ver, ha cambiado mucho el papel de esta obra. O sea, lo que hizo Andrew Lloyd Webber no era primero una obra de teatro. Primero fue un disco, uno de estos discos conceptuales, donde te contaban la historia a través de canciones, ¿no? Okay. Entonces, bueno, él se basa en las escrituras, tal cual, en el Evangelio de San Juan. Salen las canciones. Porque él principalmente es músico, ¿verdad? Claro, Andrew Lloyd Webber, sí, y entonces pues de pronto vino la idea de hacer una obra de teatro, y bueno, la obra de teatro logra algo, hace enojar a muchas visiones o a muchas figuras muy, como muy poco flexibles de la Iglesia Católica, porque dicen, parece que estamos viendo hippies. Y por otro lado, ahí fue donde dio la vuelta precisamente la historia. Pues bueno, sí fue precisamente por eso que el público aceptó Jesucristo Superestrella, porque de pronto una juventud que ya se ha separado mucho de la iglesia a lo largo de los 60, pues redescubre la historia de Jesús y se dan cuenta de que pues finalmente vivía como en comunas, había una visión muy interesante de la revolución, y entonces bueno, tanto la película de Norman Jewison como todas las puestas en escena que han habido, pues sí rompen mucho, ¿no? Por ejemplo, otra vez la figura de María Magdalena, que aquí tiene en particular una canción hermosísima que cantaba Yvonne Elliman de una forma bellísima, que es esta de No sé cómo amarlo, ¿no? Donde de pronto María Magdalena dice, híjole, es que pues me gusta, me encanta como hombre, pero sé que es el Hijo de Dios, entonces ¿cómo le hago, no? Y es una canción hermosísima. Por ejemplo, ahí ya tenemos un Judas interpretado por un actor negro, que además de que es un afroamericano, y eso ya te rompe todo el esquema, es un Judas que le está diciendo a Cristo, vamos mal, esto va a acabar en un horror, yo te aviso que te estás yendo mal, esto se va a salir de control, y efectivamente se va a salir de control, ¿no? O un Cristo que, por ejemplo, en el Monte de los Olivos, pues le reclama a su padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué tengo que sufrir yo este sufrimiento, no? Entonces, eso está en las Sagradas Escrituras, pero no se decía, y de repente, no solo se dice, ¿cómo se canta, se dice? Pues claro, pues bueno, por eso, bueno, la canción del Rey Herodes, que se la pasa en la playa, en una especie de película porno, ¿no? Claro. Pues eso, y que además también está escrito, está documentado que así era, ¿sí? Nada más que aquí, pues se ha hecho un Charleston, ¿no? You are the Christ, oh, the great Jesus Christ. Bueno,
La película logró eso, acercó al público joven nuevamente a la mitología y a la religión católica. A mí es un musical como musical que me fascina y que tiene 2, 3 o 4 canciones magistrales verdaderamente y que bueno, tiene una vigencia enorme, se sigue representando en todo el mundo hasta la fecha. Aquí en México con personajes que yo no pagaría jamás por ir a verlos, al contrario, que me paguen y por voy, favor. porque sí, no me parecen lamentables, pero bueno, finalmente eso habla de, incluso ¿sabes qué, Cris? Me ha tocado muy padre. Alguna vez me tocaron 2 o 3 Jesucristo superestrellas en iglesias en Semana Santa por chavos de las parroquias. Y entonces dices, a ver, la iglesia protestó y dijo, y ahora Jesucristo superestrella se representa por chavos de las parroquias de los coros en las iglesias, en Jueves Santo o en Viernes Santo. Entonces, eso quiere decir que no es que se le baje el castigo, sino que pues ya son otros tiempos. Son otros tiempos. ¿No? O es que o te unes al enemigo, ¿no? Claro. O sea, y la iglesia, Claro. supongo que no es por gusto. Ha tenido que abrirse porque también está en crisis. Y una gran crisis de credibilidad. Entonces, si no empiezan a ser más flexibles Tremendo. y aceptar este tipo de cosas que además tampoco es que sea inmoral ni nada, es una sociedad diferente Sí, y que claro. además surgió en el momento de hacer el amor y no la guerra, Claro, ¿no? Woodstock. Entonces, Claro. si estamos hablando de jóvenes que están buscando más la paz y Jesús, pues es lo que enseñaba, pues, Así es. ¿cómo no aceptarlo, no? Claro, entonces, pues sí, Jesucristo Superestrella es de nuestras consentidas el tema, desde luego que sí. El cine que nos une. Y nos vamos con una muy Uf. divertida. Muy divertida. Esta sí no tiene perdón de Dios. Esta es para divertirse. Sí. No es para adoctrinar. Esta es para no que los excomulguen. La vida de Brian, de Monty Bueno, Python, a los ver, Monty Python. Los ingleses han tenido un humor negro, negrísimo, delicioso toda la vida. No son católicos, son anglicanos la mayor parte de ellos, entonces pueden ver las cosas desde una perspectiva mucho más crítica y mucho más distanciada. Bueno, para quienes no la conozcan, la vida de Brian es la historia de un tipo que se llama Brian, que nace en Judea en el siglo I, y resulta que su vida se va alternando con la vida de un tal Jesucristo que acaba de nacer en la casa de enfrente, y todo el tiempo los personajes van a ser confundidos, y bueno, pues eso da pie a toda una serie de blasfemias muy divertidas de parte de Monty Python, pero que tienen un sentido muy interesante, y no es nada más el chiste guarro por el chiste guarro, no. No, son por muy ejemplo, inteligentes los Monty Python. la película empieza con los Reyes Magos llevándole regalos a Brian, y la mamá de Brian, que es madre soltera, que es Terry Jones haciéndola de mujer, que te lo comes a besos. Ay, señores, qué bueno que vinieron, nadie me pela aquí con mi hijo, gracias por traerle oro, incienso, mirra. Ay, pudieron haber traído otras cosas, ¿no? Pero bueno, está bien. Y entonces pues ya se van los Reyes Magos y de pronto regresan, se llevan los regalos y no es que ir en la casa de enfrente donde está la estrella, ¿no? Claro. Así empieza la película. Entonces ya de ahí en adelante, a mí uno de los momentos que más me parecen sensacionales, porque mucho se habla de cómo el mensaje de Cristo se tergiversa y se como teléfono Sí, hay una descompuesto. crítica fuerte. No, desde luego, la famosa escena del Sermón de la Montaña abre con esta imagen muy hollywoodense de Cristo parado en la montaña y la cámara que se abre, y estos están acá atrás. Porque además son actores, los Monty Python interpretan como a 10 personajes cada uno, y de repente están así, ¿no? Hay una fila de hasta atrás y todo. Hablan más alto, no se oye. Dice, ¿qué? ¿Qué dijo? Ah, que matemos a los romanos. Sí, ahorita los vamos a ir a matar a todos, sí, claro que sí. Y de repente se hace un teléfono descompuesto que te habla de cómo un mensaje como el de Jesús pues es completamente tergiversado, y la gente siempre acaba haciendo lo que quiere. La escena, por ejemplo, termina lapidando a un pobre cuate que les caía mal, ¿no? Entonces, bueno, la vida de Brian sí es una película. Obviamente no se la pongan a las tías religiosas, no, porque se van a enojar y van a salir de pleito, pero la vida de Brian es una comedia preciosa sobre toda la manera en que se ha
retorcido el mensaje original de Jesús y que pues la gente lo acomoda como quiere y que pues eso también nos lleva a otros horrores, ¿no? Entonces, bueno, no se la pierdan, es una de las más grandes películas del Sí, tema. chistosísima. La vida de Brian. Y muy claro inteligente. Sí. La verdad es que esta Monty Python, crítica hecha de forma muy inteligente, muy chistosa, sí. que se te olvida un poco, pero cuando lo piensas y lo reflexionas dices, Sí, ¡oh, claro. están diciendo cosas duras! No, claro, ¿eh? pues detrás de la comedia siempre ha sido una gran herramienta para hablar de lo que no Sí. se puede hablar en serio. Sí. Entonces, pues la vida de Brian por eso es lo que es, ¿no? Claro que sí. El cine que nos une. Y Jesús de Montreal. Je suis de Montreal, bueno, pues Denis Arcand, un cineasta que pues es uno de los más importantes representantes del cine quebecois allá en Canadá, pues bueno, hace esta película en el año 89, fue una película que aprovechó muy bien el trancazo, que lo vamos a platicar más adelante, de La Última Tentación de Cristo, cuando vinieron todas las críticas y los ataques violentos hacia la película de Scorsese, como que Denis Arcand dijo, vámonos, ahorita es cuando, y por eso le fue también a Jesús de Montreal, además de que es una película muy padre. Es la historia, Chris, en Montreal, finales de los 80, un tipo que quiere hacer una representación como la Pasión de Cristo en Iztapalapa, pero en las calles de Montreal. Entonces él organiza todo y de pronto encuentra un manuscrito apócrifo donde resulta que todo es especulación, ¿eh? No se vayan a enojar, por favor. Que resulta que Jesús era el hijo de un soldado romano y que no sé qué. Y entonces el actor se va metiendo cada vez más en el personaje y, por ejemplo, el Vía Crucis es en el metro de Montreal. La crucifixión se da ante toda la ciudad de Montreal debajo y es sobre todo para la gente que le gusta el cine y el teatro, toda esta visión de cómo teatralmente puedes transformar los escenarios de una ciudad en la Judea del siglo I. Es una película preciosa, Jesús de Montreal, espero que la pueden encontrar, está de libre acceso también en YouTube y es una película también muy crítica hacia la aquí en este caso, Chris, tú que haces doblaje y que has actuado también y que estás ante medios, la representación. ¿Qué haces cuando representas y de qué manera representas? Entonces, ¿por qué no Cristo puede traer jeans y puede traer una playera? Es Cristo, ¿no? Sí, ¿qué importa que no traiga la túnica? ¿No? Entonces, bueno, ahí empieza a hablarte de la representación. ¿Por qué el Vía Crucis no puede ser en el metro de Montreal, donde hay estaciones? ¿Sale? Claro, entonces no se la pierdan, es una película bien inteligente, bien padre, de Denis Arcand, que lo extrañamos mucho, ya tiene mucho que no vemos nada de Denis Arcand. Muy bien. Pero sigue vivo, ¿no? Sí, sigue vivo. El cine que nos une. Y nos vamos con el Evangelio según San Mateo. Maestro Pasolini. No, sí, no. Me pondría de pie, pero me salgo de cuadro. No, a ver. En 1961 ocurrió el famoso Concilio Vaticano II, que son precisamente estos momentos, Cris, donde la crisis llega a tal grado en la Iglesia Católica que dicen, a ver, vamos a juntarnos todos y vamos a ver qué hacemos, porque ya no nos estamos entendiendo nadie. Entonces, el Papa Juan XXIII, que fue a quien le tocó el Concilio Vaticano II, pues llevó a cabo estas conversaciones con toda una serie de grupos de intelectuales, religiosos, también agnósticos, desde luego, y se llegaron a conclusiones muy importantes. Una de ellas, que la homosexualidad no era una enfermedad demoníaca ni que se tenía por qué satanizar, entre otras muchas cosas. Pierpaolo Pasolini, que es ateo, marxista y homosexual, encontró en esto que logró Juan XXIII una cosa muy rica. Dijo, no que no se puede platicar. Y entonces decide filmar esta película bellísima que se llama El Evangelio según San Mateo, allá en 1964. Pues bueno, Pasolini arma una historia donde conocemos la historia de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte, y resurrección, porque ahí sí hay resurrección, pero hay algo muy importante. El papel de Jesús lo interpreta un estudiante español que conoció Pasolini en la calle, que se llamaba Enrique Irazoqui.
La película se filma con cámara en mano como si fuese un documental y en blanco y negro como si fuese un documental. Y toda la película está actuada por actores no profesionales, filmada en Matera, que era una de las zonas más pobres del sur de Italia, que luego ahí Mel Gibson filma La Pasión de Cristo. Es la misma locación, pero este es un pueblo que se construyó en la cantera. Las casas se hicieron en la piedra de la montaña. Entonces, bueno, o sea, pues un poco como aquí cuando ves en el cerro, que están así así, es, porque ya no hay espacio, porque no ya hay no hay en dónde espacio. y porque no hay dinero además. Claro, ¿no? entonces, pues Pasolini se centra en el mensaje de Jesús. No es tanto una película religiosa como una película de un revolucionario que en el siglo I se atreve a decir cosas que nadie dice, a hacer cosas que nadie hace, paga el precio, pero finalmente la resurrección no es tanto esta vida después de la muerte, sino una resurrección mental, filosófica, ideológica. Entonces yo creo que es la obra maestra de las películas sobre Cristo. Si a mí me dijeras una, hay que escoger una. Y mira que La Última Tentación de Cristo la adoro, pero yo creo que el Evangelio según San Mateo es la más poderosa visión de Cristo en el cine. Si no la han visto, véanla. Hay versión restaurada ya de libre acceso, por ahí alguien la subió a YouTube. No se la pierdan, se van a conmover hasta las lágrimas. Pasolini usa música de Mozart, de Bach, mete a su mamá como la Virgen María al principio de la película, y bueno, de verdad parece que uno está viendo un documental del siglo I. Wow. ¿No? Entonces no se la pierdan. El Evangelio según San Mateo es la joya de la corona de este tema, sin duda. El cine que nos une. Vamos pues a La Última Tentación de Cristo, que ya la habías mencionado. Újule, bueno, por esta película, amigos, sí se quemaron cines con gente adentro, viva. Sí hubo una prohibición casi a nivel mundial. Y bueno, la película se dice, es que está hecha por gente que no respeta a la iglesia y que son ateos. A ver, si hay alguien religioso en este mundo, se llama Martin Scorsese. O sea, es un señor que además de ser uno de los más grandes cineastas de todos los tiempos, nos ha contado que para poder hacer el amor con la chica que le gustaba, se tuvo que casar con ella, porque no había de otra, ¿sí? Y es católico, hijo de sicilianos, además. Entonces, bueno, Scorsese, ¿qué hace? Bueno, en los años 60 se publica una novela que se llama La Última Tentación, del autor Nikos Kazantzakis, el mismo autor de Zorba el Griego, por cierto. Y Kazantzakis pertenecía, Cris, a una línea del cristianismo que se llaman los abduccionistas. Los abduccionistas eran personas que creían que Jesús era un hombre común que fue poseído por el Espíritu Santo y se convirtió en el Hijo de Dios. Por ese motivo fueron perseguidos hasta su casi desaparición los abduccionistas, y los pocos que quedaron en Grecia. Entonces, bueno, Kazantzakis escribe esta novela. La Iglesia Ortodoxa griega lo expulsa de su gremio por hacer esta misma reflexión, pero lo que simplemente Kazantzakis, fíjense qué terrible, pero simplemente lo que quiere decirnos es esto. Su Cristo es un Cristo que él lo ve como si fuera una arena de gladiadores, donde el cuerpo y la divinidad todo el tiempo están colisionando, ¿no? La historia es la historia de un hombre que es Jesús, que vive en Nazaret, que empieza a tener severos dolores de cabeza, son voces que le hablan, y conforme la película va avanzando y la historia va avanzando, pues el personaje asume su papel como el Mesías. Sin embargo, en el momento de extremo dolor de la crucifixión, de pronto aparece un ángel y le dice, ¿qué crees? Tú eres tú no eres el Mesías. Vengo, tu padre me mandó a que bajarte de la cruz porque tú no eres. Entonces le quitan los clavos, lo bajan, se encuentra con María Magdalena, tienen familia, ella muere, él envejece, se llena de hijos, está en su casa, y un día los apóstoles llegan y le dicen, los apóstoles viejos, mutilados, torturados, ¿qué haces aquí? Pues que mi padre me dijo que yo no era. Claro que eres. ¿Quién te dijo que no? Pues ese ángel. Y de repente el ángel se vuelve una llama y le dice, te dije que nos íbamos a volver a ver desde el desierto que se encontraron
con las tentaciones. Claro, Entonces, claro. ¿cuál es la última tentación de Cristo? El sentirse humano, el apostar por una vida como hombre, que Scorsese lo maneja de una manera muy bella diciendo, es que tú no eres para esto, tú no ibas a ser hombre, tú ibas a ser el salvador. Y claro, como no hay salvación, como él no acepta el sacrificio, pues no hay salvación, no hay resurrección y el mundo se acaba, ¿no? Entonces, esa tentación de lo divino y lo humano, pues fue lo que molestó a muchos grupos de extrema derecha, que sobre todo en Europa provocaron, pues bueno, en Cannes hay muertos adentro de un cine que se queman vivos, porque la gente quema esto. Yo me acuerdo que tú contabas la película y la gente nada más de contarla se enojaba, o sea, se enojaban sin verla. Y claro, pues el resultado es ese. Esta sí es la película categóricamente prohibida por el Vaticano. Hay, pero así un sello enorme de la última tentación de Cristo. Es lo peor que le pudo haber pasado al tema Pero de fíjate, Jesús en el cine. es no aceptar la naturaleza Claro. humana, porque así estamos todo el tiempo, Claro. entre lo bueno y lo malo. O sea, ni todos Claro. somos buenos, ni todos somos malos, malos. Estamos justo en Claro. esa polaridad. Y bueno, Willem Dafoe también le aporta mucho a ese personaje bellísimo de Jesús. Es un Cristo que ríe, que llora, que duda, que es neurótico, que no le salen las cosas como él Ser quiere. humano. Y que en un momento dado de extremo dolor y de sufrimiento, pues si se aparece la salvación, la tomas. Y si te tienes que, y este ángel te va diciendo, no, a ver, no te preocupes, si se te murió María Magdalena, hay otras mujeres, todas tienen la misma cara. Claro, cuando te enteras que es el demonio y que es la tentación de lo humano hacia lo divino, pues ahí es donde hubo la gran molestia y bueno, pues finalmente para mí es una obra maestra. También Scorsese hace todo un planteamiento teológico, ideológico maravilloso, pero sí, esta es la gran película vituperada por el Vaticano hasta el fin de los tiempos. Esa no se le va a levantar el castigo nunca jamás. Y bueno, véanla, es una gran provocación y una bellísima película de Martin Scorsese. Sí, está bueno verla para ver qué fibras sensibles nos toca. Claro, no, sí, desde luego. Hay Y, que verla. y ahí te hace consciente también de tu humanidad, de tu divinidad, de tus Claro, tentaciones, claro, de tú claro que por sí. dónde andas, ¿no? La tentación de ser humano siendo divino. Claro. Wow, ¿no? Claro. Pues un gran tema. Pues, Sí, ahí sí. está. El cine que nos une. Bueno, y nos vamos, ya la última, Literal, Toño. nos vamos. Nos vamos con La Pasión de Cristo, de The Mel Passion of the Gibson, Christ. Bueno, que ha sido aquí- muy criticada. Sí, Dicen, sí sí. es muy sangrienta, Totalmente. pero perdón, no más, o sea, no es más violenta que ir a una iglesia y a los niños. Yo me acuerdo de niña que entraba a una iglesia y ver a un hombre Te ensangrentado. golpeaba. Eso te golpeaba mucho. Sí, Sobre todo, bueno, ahorita que es Semana Mayor y que generalmente las imágenes de Cristo, por ejemplo, los Jueves Santo hay algunas iglesias donde Cristo está sentado adentro de una jaula con su corona de espinas y esperando la crucifixión. Yo también ahí te entiendo perfecto, Cris. O sea, yo entraba con mi mamá a las iglesias y ¡ay! sí, Esas era- imágenes, pero eran las imágenes, o sea, no había otra cosa, ¿no? Y bueno, en mi caso hubo una mamá que se preocupó por explicarme algo, pero si no te explican nada, pues te quedas con una imagen de una religión muy sangrienta, Muy muy de violenta. sufrimiento. Bueno, a ver, primero aquí hay una razón de ser. Mel Gibson hubo un momento en su vida en el cual, diría Tintán, le dio por la milonga, se entregó al alcohol, al sexo desenfrenado, al desmadre, y estuvo a punto de acabar con su vida. Viene una salvación a través de una línea religiosa que él acepta y que también por ahí andaba el expresidente Bush, el Bush hijo, también era de ese mismo grupo, de los Newborn Christians se llaman, en Estados Unidos, y entonces ellos hacen lo siguiente: llegas a la trascendencia espiritual solamente a través del sufrimiento. Entonces, bueno, pues Mel Gibson, a nadie nos imaginábamos nunca de que tenía esta vena religiosa tan fuerte. Y entonces, pues, empieza a proponer un proyecto que es filmar las últimas horas de vida de Cristo,
de una manera como nunca se había filmado. En primera, hablada en romano, bueno, en latín, hebreo y arameo, que era la lengua que hablaban en común para poderse entender, y que obviamente pues las tres son lenguas que ya no existen. Entonces, bueno, todos los estudios le decían, la vas a tener que subtitular, sí, pero pues no, eso ya no nos gusta, ya no es comercial. Segunda, pues bueno, la carga de violencia de la película era enorme. Lo que vemos en la película son las visiones de una religiosa alemana que se llamaba Hildegard von Bingen, que en el siglo XIII-XIV tuvo estas visiones de la pasión de Cristo y las escribió, y ese libro ha pasado por miles de generaciones. Entonces Mel Gibson toma esas imágenes, ningún estudio lo apoya, y dice, bueno, pues yo le entro, tengo mi lanita, 25 millones de dólares, filmación en Matera, se fueron a filmar al mismo lugar que Pasolini, filmación en Matera, con un actor llamado Jim Caviezel, que además también es muy religioso. Muy religioso, y que bueno, porque le fue de horror en el rodaje, le provocaron un daño en un ojo para siempre, porque el personaje es golpeado, desde el principio de la película es golpeado, el ojo se le queda cerrado, y ese ojo cerrado durante todo el rodaje le provocó un daño muy fuerte en la retina, y la otra, cuando está crucificado, le cae un rayo, ¿no? Entonces, y sobrevive. Horror. Entonces, pues si no te vuelves religioso después de eso, pues quién sabe. No, ya era, ¿no? Siempre ha sido. Entonces, ya era. Mónica Bellucci, que lo ha de haber interpretado también, sí, claro, como una señal divina. Mónica Bellucci, interpretando a María Magdalena, en fin, filmación en Matera. Y la película pues resulta ser un éxito a nivel mundial porque, pues bueno, en primera, ahí sí la Iglesia Católica se alineó, dijo, esto sí nos gusta, ¿no? La película recauda cerca de 800 millones de dólares que Mel Gibson obviamente dijo, nadie me quiso apoyar, son para mí, Dios, solito, y ya de ahí luego vino Apocalipto y luego vino lo demás. Pero a ver, la Pasión de Cristo, ¿cómo decirlo? Es muy sangrienta porque, pues sí, vemos como un hombre que está en este juego entre lo humano y lo divino, está siendo descarnado, no puedo decirlo, sí, es muy no puedo decir golpeado, ¿no? Es descarnado ante nosotros, pero me gustan muchos detalles que tiene de esta cuestión histórica, obsesiva de Mel Gibson sobre el tema. Por ejemplo, el látigo con el que se le pega a Jesús, el famoso patibulum, está tal cual lo describen los textos antiguos. La crucifixión es una mezcla muy curiosa porque, por ejemplo, la cruz que va cargando Jesús no era así históricamente, es una cruz medieval. Entonces, de repente va mezclando iconografías, va mezclando imágenes y tiene unas imágenes muy poderosas. Tuvo un gran fotógrafo con él que se llama Caleb Deschanel, que es un fotógrafo que viene desde los 60 trabajando. Y bueno, te pone imágenes que son precisamente como de ícono religioso. Entonces, la última tentación, la Pasión de Cristo, tiene esa vocación de que sientas que estás viendo una pieza histórica, desde que oyes una lengua como el arameo, que no la habíamos oído en 2000 años, hasta estas imágenes donde, pues sí, lo que quiere Mel Gibson es que veas cómo este sufrimiento extremo lleva a la salvación espiritual y a la gloria finalmente. Es el punto de vista de Mel Gibson, se puede compartir o no, pero el del caso de Mel Gibson lo es. Y algunas escenas inspiradísimas, por ejemplo, muere en la cruz Jesús, y entonces hay una toma desde arriba que de repente dices, ¿qué está pasando? Que vemos toda el Gólgota desde arriba y de repente la imagen empieza a vibrar y lo que cae es una gota, es una lágrima del cielo. Y la lágrima pega en el piso y en ese momento empieza el terremoto que sigue a la crucifixión. Entonces, bueno, es la lágrima de Dios que cae en la tierra. O sea, esos momentos son donde dices, híjole. Esos detalles es donde te das cuenta que es una película muy bien hecha en cuestión técnica. Muy bien pensada. Muy bien pensada. O sea, ahí sí, uno podrá comulgar o no con Mel Gibson como uno quiera, pero de que tiene unas imágenes poderosísimas. Sí.
Sí, Este sí. montaje, ¿te acuerdas? Tú que eres mamá, yo que soy papá, este montaje donde vemos a Cristo cayendo de niño y la Virgen María yendo a abrazarlo, mientras ella ve cómo su hijo está cayéndose con la cruz encima. Es que no te puedes zafar, Sí. no hay forma. No hay forma. Y eso es algo que Mel Gibson como director logró. Y bueno, pues les digo, la violencia que presenta sí es insoportable por momentos, porque vemos la carne rompiéndose, vemos todo, que no habíamos visto en ninguna otra representación, ni en la última tentación de Cristo Scorsese llegó a eso, ¿no? Aunque vemos las crucifixiones muy explícitas. Aquí es incluso la mano que crucifica a Jesús en el madero es Mel Gibson, que él dijo, yo quiero agarrar ese martillo para poder entender este sufrimiento. Entonces, sí, el concepto de la película es súper, Sí, lo que hay detrás. diferente. Sí. Ahí sí, mis respetos. Y bueno, pues espero que les haya gustado este viaje. Esta edición especial de Jesucristo en el cine. Sí. En estos días de guardar, gracias al Forest Café que nos recibió nuevamente, nos echamos un cafecito qué y una rico. buena platicada de cine. Muy bien. El Forest Café está en la colonia Narvarte. Chéquenlo, googleenlo y ahí cuando puedan vengan. ¿No? Claro que sí. Pues muchas gracias a todos, disfruten de esta Semana Santa, de estos días de guardar y nos vemos la próxima semana aquí en el Cine que nos une. Gracias, Toño. Cris, muchas gracias. Hasta la próxima. Bye. Esta tarea donde solamente los personajes se ven juntos. Que la fotografía está maravillosa y el estreno. El cine que nos une.